Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy vamos a explorar un tipo de verbo que es muy interesante. Vamos a hablar de los verbos de transición o también llamados verbos de cambio. Estos verbos son esenciales para describir cómo algo o alguien cambia de un estado a otro. ¿Quieres sonar más natural en tus conversaciones? Quédate en este video que vamos a ayudarte. Los verbos de cambio son aquellos que describen una transición o una transformación en el estado, condición o características de una persona o cosa. Este verbo nos permite expresar de una manera más exacta cómo cambia la situación de una persona o cosa en un contexto específico. En esta ocasión vamos a trabajar con este texto y vamos a ir analizando los verbos de transición que podemos encontrar en él. Primero, leamos el texto. Julia quiere llegar a ser deportista de élite. En las últimas semanas se ha puesto en forma con un entrenador personal. Se ha vuelto muy exigente. Está convencida de que entrenando diariamente sus sueños se convertirán en realidad. Excelente. Ahora veamos el primer verbo de transición en este texto. Llegar a ser. Llegar a ser destaca el fin de un proceso largo. Esta expresión nos habla de un cambio progresivo y positivo. Es decir, nos habla de una transformación que nos lleva a evolucionar para mejor. En este caso, se destaca el resultado del cambio. Esta puede ir seguida de un adjetivo o un sustantivo. Por ejemplo, Julia quiere llegar a ser deportista de élite. O Julia quiere llegar a ser rica y famosa. Aquí podemos ver los ejemplos usando ambos, adjetivo y sustantivo. Volvamos a nuestro texto. El siguiente verbo que encontramos es se ha puesto en forma, que proviene del verbo ponerse. Este verbo destaca una transición. Indica un cambio repentino de un estado a otro. Aplicado a las personas, nos habla de un cambio en su estado físico, de ánimo, de color, de salud o de situación. Por ejemplo, me he puesto roja de la vergüenza. O como en el ejemplo del texto, Julia se ha puesto en forma. Y también puede ir seguido de adjetivos siempre y cuando tengamos una preposición. Por ejemplo, este verano me he puesto en forma en el gimnasio. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. La siguiente expresión del texto es se ha vuelto exigente. Este proviene del verbo volverse. El verbo volverse habla del cambio en el carácter y la condición de una persona.
que es resultado de circunstancias ajenas al control o la voluntad de la persona. Puede ir seguido de un adjetivo o sustantivo precedido de un artículo indeterminado. Por ejemplo, mi amiga se ha vuelto muy antipática. La preocupación por la contaminación se ha vuelto muy importante. Y por último, en este texto tenemos: sus sueños se convertirán en realidad. Aquí hablamos del verbo convertirse. Este verbo destaca una radicalidad. Quiere decir que indica un cambio rápido y radical. La naturaleza de este cambio suele ser por metamorfosis o por arte de magia. Esta expresión va seguido de la preposición en y de un sustantivo. Veamos los ejemplos. Después de unos días en el capullo, el gusano se convierte en mariposa. Atención, también existe la expresión convertirse a. Se utiliza casi siempre cuando hablamos de una religión o de una ideología. Por ejemplo, después de su viaje por el mundo, Marina se ha convertido al budismo. Vamos a ver ahora otros verbos que son también muy comunes y de qué forma podemos usarlos. El verbo hacerse. Este se refiere a un cambio logrado a través del esfuerzo de la persona. Casi siempre está relacionado con la profesión, la ideología y la identidad. Por ejemplo, después de muchos años de estudio, Pedro se hizo médico. En la expresión se hizo médico habla de un cambio que fue planificado por Pedro, y médico es su nueva identidad o profesión. El siguiente verbo es quedarse. Se emplea para describir un cambio que es producto de un evento inesperado. Y usualmente también nos habla de permanencia. Por ejemplo, después del accidente, Juan se quedó ciego. Se quedó nos habla de un cambio inesperado y duradero en la condición de Juan. También tenemos esta expresión caer en, que lo usamos para hablar de cambios negativos o descensos en la condición o el estado de una persona. Por ejemplo, tras la crisis económica, muchas familias cayeron en la pobreza. En este caso, caer nos habla de un cambio desfavorable, siendo la pobreza el estado al que han descendido. Para un contexto más emocional, podemos usar ponerse. Después de la noticia, se puso triste. Es un cambio emocional y temporal. En un contexto profesional, como vimos anteriormente, podemos usar hacerse, como se hizo policía, se hizo abogado. En el contexto de cambio de carácter, usamos volverse. Se volvió más frío o se volvió más paciente. En el caso de transformación física, podemos usar convertirse, como el ejemplo de la oruga que se convirtió en mariposa. Y ya sabemos que el verbo caer en lo usamos para un contexto negativo. Después de pasar por situaciones fuertes, cayó en depresión. Y esos son algunos verbos de transición y de cambio que vamos a aprender el día de hoy. Y como siempre, el consejo es que no olvides practicar el vocabulario y la gramática que te enseñamos en estos videos. Si te ha gustado, puedes dar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvides visitar nuestra página Burbuja del Español para más contenido sobre este hermoso idioma. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.